Bienvenidos a Negocios con Valor del Colegio de Contadores Públicos de México, donde cada semana abordamos temas relevantes en la voz de especialistas con orientación, consejo y análisis para mantenerte a la vanguardia. Yo soy Adrián Díaz. ¡Comenzamos! Bienvenidas y bienvenidos al podcast de Negocios con Valor. Este es un espacio del Colegio de Contadores Públicos de México. Mi nombre es Adrián Díaz. Les recuerdo que aquí analizamos los temas que mueven a México, a las empresas y por supuesto a todos los ciudadanos como tú que buscan crecer con conocimiento. Quédate porque en este capítulo vamos a analizar las consideraciones más relevantes que se deben tomar para un cierre de año empresarial exitoso. Me acompañan en el estudio dos destacados integrantes de la Comisión Técnica de Apoyo al Ejercicio Independiente de este colegio, el contador Francisco Javier López Hernández, quien es un experimentado asesor de empresas en auditoría de estados financieros bajo normas mexicanas e internacionales, así como en gobierno corporativo. Contador, bienvenido. Buen día a todos. Y también está el contador Victorino Herrera González, quien tiene más de 17 años de experiencia en proyectos para empresas nacionales e internacionales y también tiene especialidad en servicios financieros, contables y auditoría de estados financieros. Contador Victorino, bienvenido. Mi querido Adrián, muchas gracias por el espacio. Pues vamos a entrar en materia porque en este momento el cierre de año empresarial básicamente es un proceso crucial para las organizaciones, ya que permite evaluar el rendimiento de las empresas a lo largo del año y sobre todo tomar decisiones estratégicas para el futuro. Contador Victorino, ¿esto es correcto? Sí, es correcto. Yo quisiera iniciar esta plática, esta charla contigo y con Francisco. El cierre del año vamos a dejarlo pareciera ser que es como un cumplimiento y no debe de ser así. El cierre de año yo creo que es el mejor momento para transformar esos datos contables en decisiones estratégicas. Y eso nos lleva a que debemos llevar a cabo un diagnóstico financiero al cierre del ejercicio para poder verificar que en efecto ese presupuesto, déjame verlo así, que al inicio del ejercicio 2025, pues bueno, se llevó a cabo. Este es el mejor momento para poder verificar posibles desviaciones e inclusive prepararnos para el siguiente año. Ok, entonces en ese sentido, al finalizar el año, las empresas tienen sí o sí que hacer esta actividad. Sí, efectivamente, creo que es algo que las compañías están dejando o la toman muy a la ligera, pero datos estadísticos de asesores de negocios indican que en promedio las compañías se tardan o tendrían que tardarse de entre 10 hasta 40 días para preparar su cierre financiero anual, ¿no? Entonces creo que este tiempo, ahorita, más bien estos tiempos son los que deberían de estar incurriéndose para poder hacerlo y que sea exitoso, ¿no? Porque al final sientas las bases de lo que va a ser el siguiente periodo, ¿no? Claro, cuando hablamos de estos tiempos, hablamos de los meses de octubre, noviembre, diciembre. ¿Cuáles serían los meses ideales justamente para empezar a hacer este cierre de año empresarial? Mira, yo te puedo decir y digo, esta sinergia que vamos a hacer ahorita con Paco es muy importante porque él en el campo de auditoría, déjame verlo así, inician las previas ahí entre octubre, septiembre más o menos y ya más dejan un periodo restante de 2 a 3 meses al cierre del ejercicio. Pero yo te diría que nos tenemos que ir desde antes. El tema financiero ha cobrado cierta importancia porque siempre lo hemos dejado un poco de lado y nos enfocamos más al tema del cumplimiento fiscal. Déjame verlo así que no es menor. Que no es menor, ojo. Pero ¿qué pasa? Las bases fiscales, sus bases fiscales son las contables. Y esto, al final del día, resulta ser muy importante porque tenemos que tener perfectamente amarrado todas estas cifras contables que nos van a ayudar con estos cálculos fiscales. Y apuntando a la pregunta, y ahorita que nos complemente Francisco, pues obviamente los auditores a las empresas que están siendo auditadas normalmente inician las previas 3 meses antes del cierre para prepararse a unas cifras, un precierre importante al cierre y únicamente en enero, déjame verlo así, hacer pues una conexión y ver cómo están cerrando estas cifras, pero esto no está pasando hoy en día. 3 meses antes estamos hablando de que todos los años, por ahí de octubre, ya tenemos que empezar a trabajar justamente con este cierre, pero la pregunta es, ¿por qué las empresas están o piensan que es una actividad poco importante justamente para el funcionamiento de ellas mismas?
Yo creo que es un tema de planeación y organización, ¿no? Ya que de alguna manera las compañías no están visualizando o no están viendo el valor agregado de anticiparse a un cierre exitoso, ¿no? Ujú. Les podría asegurar que prácticamente si hacen un cierre exitoso, cuando llegue una auditoría, una revisión, van a evitar prácticamente el 50% de ajustes de auditoría, ¿no? Porque como que la tendencia es que esperamos a que llegue el revisor, a que llegue el cierre de año y en ese momento ajustamos, metemos todos los registros que estamos identificando, ¿no? Ujú. En ese sentido, está muy importante el papel justamente de las auditorías y de estar preparado ante cualquier eventualidad, pero también creo yo desde mi muy particular punto de vista que cierre o hacer este cierre de año empresarialmente hablando bien planeado también te ayuda a identificar objetivos y metas justamente, pero para los años subsecuentes. Totalmente, es lo que mencionábamos al inicio. Ahorita nosotros tenemos que estar evaluando, las empresas tienen que estar evaluando pues todos estos posibles ajustes al cierre y cómo se movieron esos presupuestos de inicios de año para poder también saber que realmente nuestra planeación financiera fue adecuada. Y si no hacemos esto y empezamos a planear el siguiente año, créeme que vamos a tener muchas fluctuaciones en todo esto, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que ya ahorita, pues ya estamos casi prácticamente terminando el año, ya tendríamos que estar preparando los presupuestos, ya tendrían que estar listos los presupuestos por al menos el primer trimestre del 2026. Ah, o sea, ya tendríamos que estar planeando justamente todo lo que Totalmente, tiene que ver con el totalmente, 2026. totalmente. Ahorita vamos a ir al futuro, pero me quiero quedar justamente en un poco el pasado y el presente. En ese sentido, Paco, yo te preguntaría, ¿cuáles son los principales errores que están detectando ustedes en justamente este análisis que se hace al final del año? Usualmente se encajonan en los grupos principales que son aplicación de normas financieras. Las compañías no dan una revisión de las transacciones que realizaron para asegurarse que efectivamente aplicaron las normas de información. Temas fiscales, dejan el tema fiscal de revisión de conciliación, en este caso, pues como lo sabemos actualmente, la autoridad fiscal está fiscalizando y de hecho esa va a ser la tendencia, pues entonces llegan al cierre y empiezan a hacer conciliaciones de CFDIs de ingresos, egresos, y usualmente ahí es donde tienen muchos errores y qué pasa, pues tienen que regresar y presentar declaraciones complementarias, esperar un tiempo porque el sistema de la autoridad fiscal pues tiene que replicar los cambios para poder continuar realizando las demás complementarias. Muchos errores, ajustes de último momento, de último trimestre, cuando deberían de ser de manera mensual, ¿no? De manera anticipada para llegar a un cierre, nada más registrar y ajustar lo que debía de ser del mes correspondiente, ¿no? Vámonos al futuro. Un buen cierre empresarial representa un futuro promisorio para la empresa justamente porque acabas de detectar estos problemas, los corriges a tiempo y empiezas un año con orden. Sí, ¿por qué? Al día de hoy, y yo me había enfocado al primer trimestre de 2026 porque ya tienes un comparativo de 2025. Entonces, al momento que tú, dentro de tu planeación financiera, existe un método que se llama análisis de variaciones, que hoy en día se ha dejado también pues, de usar, déjame verlo así. ¿Por qué? Porque ese análisis de variaciones te permite visualizar cada rubro contable de los estados financieros y ver el comportamiento que tuvo. Y si tu presupuesto estuvo razonablemente correcto, vayamos a decirle así, vas a estimar con un componente inflacionario, déjame verlo así, para 2026. Y obviamente ya vas a tener unos presupuestos razonables para iniciar el año. ¿Qué es lo que pasa? Y que lo mencionó muy bien Francisco. Si nosotros no tenemos monitoreado primeramente este análisis de variaciones y la parte de normas de información financiera, nos puede llevar a ajustes importantes al cierre. Y a veces, créanmelo, muchas de las veces o los manejadores de la información financiera reportamos anticipadamente, oye, vamos a esperar utilidades. Y la gente que toma decisiones, ya sea accionistas, dueños o gente del consejo, le cambias el número por esto y le dices, oye, ¿qué crees? No te dije, no, yo te había dicho que eran tantos millones de utilidad, pero no, son menos. Imagínate qué es lo que pasa, precisamente por una mala planeación y por no llevar a cabo estos ajustes de normas de información financiera y análisis de variación. Incluso, Paco, estaría la viabilidad de la empresa en riesgo, justamente, o la buena viabilidad de la empresa en riesgo por estos errores no detectados Sí, justamente a tiempo. efectivamente, porque al final, si no
registras y no planeas tu cierre, podrías estar omitiendo alguna información financiera o podrías dejar de estar reflejando en tus estados financieros un evento importante que al final para los tomadores de decisiones, los usuarios de la información financiera, si no se encuentra registrado, entonces podrían tomar una decisión errónea, ¿no? O no anticiparse a una contingencia, ¿no? Y que en los siguientes años prácticamente pues, tengan un tema de negocio en marcha, ¿no? De poder continuar como negocio, ¿no? Importante corregir para poder empezar justamente a planear objetivos y metas al futuro. Sí, pero yo voy más allá de una reflexión de corregir. Yo creo que hay que ser previsorios, siempre. Okay. ¿Por qué corregir? ¿Por qué siempre llegar al cierre o llegar a un momento de tengamos que corregir algo que invariablemente sabíamos que vamos a tener mal? Es algo muy importante que se ¿Como la menciona. medicina preventiva? Exactamente. Hay que prevenirnos, déjame verlo así como todo. ¿Por qué? Déjame ver así esta analogía que lo tocaste, Adrián. Porque ir al doctor cuando estamos mal si ya sabemos que ya presentamos síntomas, Claro. ¿no? Y algo muy importante, el no corregir y el no hacerlo y omitirlo a veces, porque siempre en algunos casos no me va a dejar mentir Francisco y en su experiencia, siempre decimos, no es material, no es importante. Bueno, no es importante a medida de qué. Y esto también nos puede llevar a salvedades en los estados financieros, si no se corrigen, si no se incorporan estas ¿Qué es una normas. salvedad en el estado financiero? Una salvedad pues es una mención, digámoslo así, es una calificación a los estados financieros en donde a lo mejor el auditor, cuando da su informe de auditoría, te dice, oye, ¿sabes qué? Salvo que esto, lo demás es razonable. O sea, ya te está poniendo una calificación. Digamos que una red flag. Una red flag de que algo que no estás cumpliendo, ¿no? Eso es principalmente también lo que nos lleva a no estar cumpliendo con la normatividad contable, ¿no? Por supuesto. Y este punto tiene que ver entonces con la buena relación con los inversionistas, lo que mencionaba, ¿no? O sea, no vamos a tener esta utilidad, vamos a tener una utilidad menos. La relación con inversionistas no va a ser tan clara entonces, si podemos detectar a tiempo justamente este tipo de errores. Sí, efectivamente, si cierras sin tener un buen plan de cierre financiero que no refleje todos los ajustes, todas las conciliaciones, pues podrías presentar información, déjame llamarla no real a los inversionistas, y después llega tu declaración anual y ahí es donde ya también te diste cuenta, por no haber planificado bien tu cierre, que tuviste que haber metido ajustes, ¿no? Pero no lo reflejaste en el periodo correcto. Entonces, prácticamente le tendrías que decir al inversor, oye, ¿qué crees que va a cambiar la cifra, ¿no? Entonces, creo que la importancia también de tener un cierre exitoso es justamente asegurar que la información que tengas es veraz para toma de decisiones. ¿Qué viabilidad de confianza te puede dar justamente un cierre exitoso y qué viabilidad de no confianza te puede dar un cierre no exitoso para el buen funcionamiento de las empresas? Y insisto mucho con la relación con inversionistas. Pues mucho. Yo te puedo decir que un buen cierre planeado invariablemente va a fluir mucho mejor y va a tener muchos mejores resultados, inclusive para todos. ¿Por qué? Porque obviamente en los tiempos, déjame verlo así, tanto de revisiones, los tiempos de reporte, los tiempos de cierre, se van a ver optimizados. Y el hecho de no haber tenido una correcta planeación nos lleva a estar corriendo siempre al cierre del ejercicio o al inicio de enero, que es normalmente cuando ya las empresas ya tienen cerrado, déjame verlo así, el periodo, y pues obviamente están, digamos, corriendo con toda esta parte de poder reportar, de poder generar ciertos modelos financieros para poderlos incorporar a los estados financieros, cuando a lo mejor los tiempos ya no dan, ¿no? Entonces, esto siempre nos lleva a una mejoría en la planeación. Y lo hemos visto, o sea, tanto las empresas que han sido auditadas y demás, el proceso de auditoría es hasta mucho mejor. ¿Podría estar en riesgo la viabilidad de la empresa si no se hace un cierre exitoso empresarial? Sí, efectivamente podría estar en riesgo porque no puedes anticiparte a lo que puede venir en el futuro. No hubo medicina preventiva. Exacto, no hubo medicina preventiva y entonces a lo mejor cuando registras o cuando empiezas a hacer un cierre exitoso y anteriormente no lo hacías, pues vas a tener que ir registrando todo eso que dejaste de hacer y va a tener un impacto en los estados financieros, ¿no? Estamos hablando mucho de los impactos financieros, de los estados, de objetivos y metas, pero me quiero ir a un punto fundamental que quizá las personas que nos ven y nos escuchan en Negocios con Valor también tienen que estar en el foco. Y me voy
al lado humano, al capital humano. Un cierre exitoso empresarialmente hablando también evalúa la evaluación y el desempeño del capital humano de la empresa. ¿Estoy bien o no forma parte justamente de este cierre empresarial? Estás en lo correcto, mi querido Adrián. ¿Qué es lo que pasa? Y a lo mejor lo voy a tocar más adelante de la charla. Hay un componente importante que se dio a partir del 1 de enero del 2025, que son los temas sostenibles, el tema de sostenibilidad. Dentro de ese componente de sostenibilidad hay un pilar muy importante que es el tema social. Que hoy en día todas las empresas tienen que ya estar reportando, déjame ver, un informe adicional a sus estados financieros que le llaman información no financiera, que es el reporte de sostenibilidad, donde tienes que estar reportando 3 pilares, entre ellos el social. Y el social te toca precisamente el tema del capital humano, porque hoy en día se ha dejado de lado. Hoy en día, y voy a decirlo muy, muy claro, si hoy en día el personal, el capital no está satisfecho, no está contento, ¿qué resultados esperas que te den? Totalmente. Entonces, imagínate, todas las empresas. ¿Por qué crees que hay muchas certificaciones y muchas normas en la NOM 35, la NOM 36? Todo esto que se dio hoy en ¿Y qué día. tiene que ver con el ¿Y qué bienestar? tiene que ver con todo esto? Prácticamente las empresas, y que hay algunas que no lo tienen. Entonces, esto representa impactos importantes en el rendimiento operativo de la misma. Y eso se puede reflejar incluso en ganancias o pérdidas, ¿no? O sea, plusvalías, minusvalías también, ¿no? Totalmente, porque al final del día, ¿quién es el que opera la El empresa? capital humano. El capital humano. Si el capital humano omite información, si el capital humano no te informa, si el capital humano no hace, imagínate qué es lo que va a pasar con todo esto. O sea, es un tema integral, hay que verlo de manera holística, todo esto. Importante entonces la capacitación para el capital humano, no solamente en cuestiones de hacer a la empresa más, digamos, más viable económicamente, sino más funcional al interior del propio movimiento, desde las propias entrañas de una empresa. Sí, yo creo que el punto que bien comentaba Victorino, sí es relevante, o sea, tener una capacitación, porque la capacitación constante te va a asegurar resultados exitosos, cierres exitosos, pero creo que también algo que se tiene que complementar o que actualmente tendría que complementar las empresas sería automatización, ¿no? Automatización de los procesos contables que tiene, ¿no? O sea, por ejemplo, imaginemos actualmente a lo mejor nuestro contador se pasa 2 días haciendo la conciliación de ingresos de CFDIs, ¿no? Para ver que efectivamente concilie contra lo que tiene el SAT, pero actualmente ya existen herramientas que te ayudan a hacer esa conciliación de manera automática. Entonces, agregar automatización en tus procesos, pues puede ayudar también a tener un mejor capital humano porque le va a dedicar tiempo a específicamente áreas de riesgo, ¿no? Ya no va a estar en la área transaccional, operativa, ¿no? Sino ya va a estar más enfocado a identificación de variaciones, atención de las desviaciones y a qué corresponden para que cuando llegue una revisión de autoridad fiscal, de algún auditor, de algún regulador, pues vas a garantizar prácticamente que todo esté conciliado, ¿no? Y el nivel de estrés evidentemente estará mucho más bajo. Cambia, exacto. Tu calidad de vida como persona o como capital humano, pues va a incrementar, ¿no? ¿Qué tan viable puede ser entonces adaptar estas nuevas tecnologías justamente a estos cierres empresariales o a estos funcionamientos que estamos viendo y detectando justamente dentro de una empresa? Es fundamental. Hoy en día las empresas que no estén adoptando soluciones tecnológicas, vamos a llamarle así, se están quedando atrás. ¿Qué es lo que pasó? Y voy a hacer una otra reflexión. ¿Qué es lo que pasó con el tema de ahí en el 2020 que se dio el tema de la pandemia? Mucha gente no estaba preparada para llevar a cabo pues, ciertas videoconferencias, usar el uso de la tecnología, pero nos obligó a. Y hoy en día lo que menciona Francisco es muy importante porque el tema también de fiscalización están ocupando soluciones tecnológicas precisamente para poder detectar, déjame verlo así, posibles algoritmos en donde no le suena al SAT y llegan las cartas invitación. Entonces, ¿qué es lo que está pasando también hoy en día con la inteligencia artificial? Si hacemos una reflexión, ya cada vez es mayor el uso que le estamos dando a esa inteligencia Es decir, la artificial. inteligencia artificial ya está prácticamente en todos En todos los sectores lados, de una empresa, de en una vida todos. humana, del mundo entero.
En todos, ojo, yo siempre lo he dicho, no es mala la inteligencia, hay que usarla de manera Como responsable, buena herramienta de como apoyo. buena herramienta de apoyo, ojo, porque también hay que meterle una reflexión a todo esto. Y si sabemos ocupar y potencializar este tema tecnológico en las empresas, imagínense la optimización, como bien mencionaba Francisco, de los tiempos para poder ejecutarlo y a lo mejor Ujú. el riesgo de equivocarse en algo va a ser mucho menor. Entonces, es fundamental que hoy las empresas tengan en su parte operativa soluciones tecnológicas. Claro, Paco, ¿tenemos algún dato de cuántas empresas hoy están tomando justamente la importancia de adoptar herramientas tecnológicas a su día a día, a su cierre empresarial, a su parte fiscal, y cuántas no están tomando la importancia que deben de tomar en estos momentos? Yo te diría que lo podríamos clasificar en dos grupos. El primer grupo va a ser empresas transnacionales Ujú. que prácticamente tienen el poder adquisitivo de tener estas soluciones y aún así teniéndolo, te podría decir que 70% son las que a lo mejor máximo tendrían estas soluciones tecnológicas, pero en México prácticamente el 70-80% de las compañías que generan la economía son pymes, ¿no? Y las empresas pymes se enfrentan a un reto que es inversión, ¿no? El costo. El costo. Entonces, cuando tú les hablas de soluciones tecnológicas, lo traducen a es un costo, es una inversión y no me va a generar valor porque desafortunadamente no están yendo más allá para decir, ok, si invierto hoy, voy a tener un beneficio en el futuro, ¿no? Claro. Entonces, prácticamente en promedio, mezclando grandes compañías y pymes, pues parece que sería un 50% de las 50 compañías. 50. Entonces, eso habla de que pues sí tenemos que ir más allá, ¿no? A automatizar estos procesos, garantizar cierres exitosos con menos diferencias, menos tiempo y enfocados en riesgos, ¿no? Al final de cuentas. Claro, Victorino, ¿cómo concientizar al pequeño y mediano empresario de nuestro país de las bondades que tiene justamente adoptar estas herramientas tecnológicas que sabemos tienen un costo, pero también el beneficio puede ser mucho mayor justamente, evidentemente con la aplicación correcta y el paso del tiempo? Una de las principales formas de concientizar esta parte, y lo voy a decir muy textual, es conociendo a tu empresa. Muchas de las veces no conocen las empresas los mismos accionistas, aun y cuando saben que es su negocio. Ujú. Si no conoces realmente cuáles son las áreas de oportunidad en tu empresa, no vas a poder incorporar de manera óptima estas soluciones tecnológicas, porque van a llegar, pues obviamente muchas soluciones que te van a vender, pues un paquete integral, vamos a llamarle así, Ujú. pero a lo mejor va a haber cuestiones, déjame ponerlo, que no los vas a necesitar del todo. Entonces tú tienes que conocerlo para ir haciendo este traje a la medida, para que puedas incorporar de manera por fases, déjame verlo así, estas soluciones. E inclusive, ya hoy en día algunos RPs, como el SAP, ya te maneja ciertas soluciones para poder hacer ciertas conciliaciones. Pero ¿qué es lo que pasa? Y regreso a lo mismo. Si no conocemos el RP y lo hacemos de manera muy operativa, pues el mismo personal que no está capacitado siempre va a hacer lo mismo y no conoce realmente su herramienta, no le Y saca el el provecho, potencial, sobre todo. el potencial. Y créeme lo que de verdad hemos estado en ciertas empresas que manejan este tipo de RPs, inclusive el Compact también tiene muchas Ujú, bondades, ujú. pero no lo saben explotar. Y ahí está la herramienta, ¿eh? Y entonces, Incluso la tienen. incluso la tienen, pero no la conocen. Entonces, si no conoces, ¿cómo le vas a sacar provecho? Entonces, esto lo hemos mencionado inclusive en otros foros. Tenemos que hacer un diagnóstico, un check-up, vamos a llamarle así, de tu empresa para poder incorporar en dónde están estas áreas de oportunidad y con base a ello irlo haciendo fase con fase. Porque si tú vas con un dueño de una acción y le dices, oye, va a haber, necesitas esta solución, pues invariablemente te decir, oye, pues el costo es muy grande, ¿no? Claro. Cuando a lo mejor ni necesitas eso y más bien necesitas esta solución, digamos, a tu medida. Me gustó el término del check-up empresarial porque, Paco, déjame ir con la siguiente pregunta. Conocer justamente el funcionamiento correcto de la empresa también te hace tener una comunicación interna y tiene que ver justamente con el cierre del año empresarial, una comunicación interna extraordinaria entonces con todo el equipo de trabajo. ¿Esto es correcto? Sí, efectivamente. O sea, el conocer a tu empresa, conocer la capacidad que tiene tu capital humano, tus sistemas, en qué momentos tu operación es
mayor, o sea, si tienes picos durante el año, porque eso también te va a ayudar a planear bien y anticiparte, eso te ayudará a que efectivamente enfoques el tiempo, el capital humano necesario y la solución ideal para poder llegar a un cierre exitoso, ¿no? Entonces es una comunicación integral, no solo es las personas que están encargadas de mi cierre empresarial, no, sino es las personas, las herramientas que tengo y los tiempos que tengo, ¿no? Dime si me equivoco, Victorino, también ayuda entonces a una nómina eficiente. Sí, O sea, totalmente. tengo puestos que realmente creo y necesito eliminar o necesito adicionar, dependiendo sea el caso, porque este cierre, este análisis, estas herramientas me están dando este resultado. La nómina también puede ser entonces eficiente justamente en ese sentido. De ese tamaño es el tener un extraordinario cierre empresarial o un buen análisis empresarial al final de cada año. Sí, como todo. Cada año va a haber invariablemente variaciones, pero sí podemos irlas mejorando. Esos KPIs o esos indicadores los podemos ir, digamos, optimizando. Y algo tocaste muy importante, Adrián, el tema de la nómina. Si bien es cierto, pues hoy ahorita en el cierre, pues muchas de las empresas pues van a hacer ciertos pagos pues, de aguinaldos, bonos, qué sé yo, Exacto. muchas prestaciones, las cuales pues ya tienen que estar provisionadas, ¿verdad? Pues ya conocemos más o menos cómo está el universo de la nómina, pero también hacer esta reflexión. ¿Qué puestos son estratégicos? ¿Qué personas son estratégicas para la operación de la empresa? Porque a veces tenemos, o algunas empresas tienen un músculo muy fuerte, pero pues no son óptimos. Y Claro, llega el momento que dicen, oye, es que yo tengo un cierre, pero es muy lento, pero tengo al personal, pero no está da, ¿qué fallando. está fallando? Entonces, precisamente vuelvo a lo mismo, tenemos que conocer precisamente los procesos operativos de las empresas para detectar las áreas de oportunidad, porque le puedes meter un ejército para tus cierres contables, pero no ser la mejor estrategia, ¿no? Entonces, eso es muy importante y uno de los pilares, yo lo mencionaba en el tema de la sostenibilidad, es Ujú. el tema de gobierno corporativo, que también te marca la estructura de las empresas hoy en día. Entonces, vamos a verlo así, ya hoy en día con todo este tema de sostenible, ya se está volviendo más integral la información financiera y el cómo se tiene que reportar y cómo se tiene que analizar. Paco, hay que empezar a cerrar el tema. ¿Qué consejo le darías a la pequeña y mediana empresa que por cualquier situación no ha podido hacer un muy buen cierre empresarial en los años subsecuentes, pero hoy tiene una oportunidad, un área de oportunidad importante? Yo creo que la clave estaría en tener un plan de trabajo y que este plan de trabajo asigne responsables, que se identifiquen los recursos que se van a invertir y con esto les puedo asegurar que van a garantizar llegar a un cierre exitoso. A lo mejor no en un 100%, pero muy seguramente con un avance del 30% respecto del año anterior. Por supuesto, tu mensaje final con respecto al año, al cierre del año empresarial y tu consejo que quieras dar justamente también a estos pequeños y medianos empresarios que hoy nos ven a través de Negocios con Valor. Claro que sí. Pues uno de los principales es no dejar de lado o no omitir la incorporación de las normas de información financiera. Son muy importantes hoy en día. Observen también los temas sostenibles, son muy importantes. Ya a partir del 1 de enero de 2025, todas las empresas que emitan información financiera, que prácticamente son todas, Claro. tienen que estar elaborando ya su informe sostenible para que puedan visualizar esta parte. Y lo que mencionábamos, la famosa reflexión, pues ser preventivo, no esperarse a corregir, y digamos, midiendo mes con mes, o a lo mejor si no se puede mes con mes, a lo mejor por trimestre o por semestre, todas estas variaciones y pues bueno, llevar a cabo pues toda esta incorporación para que puedan tener un cierre exitoso. Por supuesto. Victorino, mi querido Paco, muchas gracias por haber estado aquí en Negocios con Valor, pero sobre todo gracias a ti. Yo concluiría el tema diciendo: conoce tu empresa, conoce tu emprendimiento, entra a las entrañas justamente del día a día de tu compañía y vas a empezar a descubrir cosas que quizá puedes mejorar, que quizá puedes eliminar, que quizá puedes adicionar, pero todo basado en los consejos que hoy nuestros grandes expertos han dado justamente para que tengas un cierre de año empresarial simple y sencillamente impecable. Esto fue Negocios con Valor. Mi nombre es Adrián Díaz. Te veo y te escucho, por supuesto, con más temas de interés para ti y para tu empresa en el próximo capítulo. Hasta entonces.
Gracias por escuchar Negocios con Valor del Colegio de Contadores Públicos de México. Si te gustó este episodio, dale like y suscríbete en YouTube y Spotify. Nos escuchamos la próxima semana.